Estamos, hermanos, haciendo una pausa con la serie de Hebreos para recordar o rememorar en este tiempo de la Reforma, específicamente en el mes de octubre, recordando un poco todo lo que pasó con la Reforma en 1517 en adelante y volver o honrar de nuevo la palabra del Señor, la doctrina de la justificación, de la salvación, y recordar un poco de dónde nos ha sacado el Señor. Amén. Para eso debemos tener una comprensión buena del Evangelio del Señor. Y para tener una buena comprensión o una buena comprensión del Evangelio tenemos que saber lo que hicimos como seres humanos, cómo hemos ofendido al Señor, porque eso dice la Biblia, que el Señor nosotros nos hemos rebelado contra Dios y el Señor ha enviado un Salvador. El Señor nos ha perdonado, pero tenemos que tener un buen entendimiento de eso. Y se ha hecho como un resumen de la doctrina del Evangelio en 5 puntos que vamos a estar viendo a partir de hoy y los próximos domingos. Entendiendo esos 5 puntos, podemos tener un mejor concepto, una claridad del Evangelio. Y ese es el propósito por el cual hicimos esta pausa y tenemos como una miniserie llamada Las Doctrinas de la Gracia. Amén. Las Doctrinas de la Gracia vamos a estar viendo. ¿Y qué les parece si oramos y vamos a ver el primer punto de los 5 puntos que vamos a estar viendo en estos domingos? Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder reunirnos, Señor, de poder tener un lugar donde reunirnos para juntos alabarte, Señor, para juntos adorarte, para juntos escuchar tu palabra, Señor. Porque tú quieres, tú ordenas que tu pueblo se congregue, que tu pueblo esté unido, que tu pueblo esté junto, Señor. Y oramos en esta mañana para que tu presencia esté con nosotros, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú nos exhortes y para que tú nos consueles. Que tú, Señor, puedas iluminarnos con tu palabra y podamos entenderla en esta mañana, Señor. No solamente de forma intelectual, sino de forma espiritual también, Señor. Que podamos entenderla, abrazarla, atesorarla, obedecerla y compartirla a otros, Señor. Oro especialmente en esta mañana y te pido, Señor, que tú traigas salvación al que necesita salvación, santificación al que necesita santificación en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Efesios 2. Efesios capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 1 al 7. Los versículos del 1 al 7. Tengan ahí, por favor. El primer punto es la depravación total. La depravación total, vamos a explicar qué es eso, ¿cierto? Efesios 2, 1 al 7. Efesios 2, 1 al 7. Qué interesante, no sé si ustedes crecieron como yo he crecido con mis padres. Según la leyenda, o cuenta la historia, que yo era un chico muy cabezudo, muy inquieto, ¿no es cierto? Se decía por mí que era destructor de hogares ajenos, ¿verdad? Me iba a la casa ajena, chiquitito, y rompía toda la casa de los amigos de mi madre, de mis padres. Rompía juguete ajeno, incendiaba casas, me lastimaba más fuerte, tengo cicatrices por todas partes. Era muy inquieto, como muy cabezudo. Como consecuencia, había mucha disciplina en mi cuerpo. O sea, por no decir, ligaba mucho. Y se usaba la vara y todos los métodos psicológicos
para que haya un cambio. Pero lo interesante es que no había problema, yo no tenía problema con eso, ¿verdad? Entendía más o menos que, bueno, cabezudo y iba a ligar. Yo sabía que iba a ligar a la tarde, ya sabía ya eso, bueno. Pero lo interesante es que me llamaba la atención que cuando mi mamá hablaba en público de mí, decía que yo era un niño muy bueno. Creo que toda madre comete ese error. Mi niño es muy bueno, muy obediente. Y yo decía, ¿what? ¿Qué? Entonces yo crecí, hermanos, creyendo que era una buena persona. Y cuando empecé a conocer la parte religiosa, a Dios y todo eso, yo decía, yo califico para ir al cielo. Yo me voy a ir al cielo porque mamá dice que soy buena persona. Por lo tanto, me la creía y me consideraba buena gente, buena persona. Por lo tanto, me iba a ir al cielo por mi buena conducta. O porque era bueno, porque era buena persona. Hasta que empecé a estudiar la palabra del Señor y conocí el Evangelio y empecé a profundizar sobre realmente si somos buenos, encontré que no lo somos. No somos buenos. Cuando uno llega al génesis o a la esencia de nuestro ser, entendemos que somos pecadores. Somos malas personas en esencia. El joven rico, cuando se acercó al Señor Jesús, quiso adularle y quedar bien con él. Y el joven rico se presenta ante el Señor Jesús y le dice, Maestro bueno, dice en Mateo 19, como un saludo. Lo que está diciendo es, vos sos bueno como yo soy bueno. Entonces el Señor Jesús, conociendo su corazón, le dice, no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. No hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Y saben la historia que le empieza a preguntar al Señor Jesús si cumple la ley, y él dice que sí, cumplo todas las leyes, yo diezmo, voy al culto, hago obras, hago todo lo que dice la ley. A lo que el Señor Jesús, probando ya su corazón más profundamente, le dice, bueno, te falta una cosa nomás para ir al cielo, vender todo lo que tenés y dárselo a los pobres, probando el corazón. A lo que el joven rico se puso triste, se dio la vuelta y se fue sin salvación. Se fue triste, dice la Biblia, porque amaba sus posesiones. No estaba dispuesto a entregar su vida y dejar sus posesiones por tener a Cristo en su vida. Por lo tanto, es una persona mala también como nosotros. De eso se trata, hermanos, la depravación total. Si queremos entender, hermanos, lo que hizo el Señor por nosotros, tenemos que saber quiénes somos nosotros para Él y qué hizo Dios por nosotros. Entonces podemos preguntar en esta mañana, ¿nosotros somos personas buenas o personas malas? ¿Somos personas buenas que a veces hacemos algo malo o somos personas malas que hacemos a veces cosas buenas? Otra pregunta que podemos decir en esta mañana, ¿cuánto afectó a nuestra vida el pecado original? El pecado de Adán y Eva, ¿cuánto afectó a la raza humana? Lo vamos a ver en Efesios 2. En Salmos 14:1 dice que no hay justo ni aun uno. También dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Por eso Jesús tenía razón diciéndole al joven rico, no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Y vamos a ver tres verdades en Efesios 2, pero acompáñame primero en la lectura. Efesios 2, 1 al 7, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 1, hermanos, vamos a abordar 3 verdades sobre la depravación total. El punto 1 vamos a ver ahora, que es la miseria de nuestra condición. La miseria de nuestra condición, lo dice el versículo 1 al 3. Cuán miserables somos por causa del pecado. Y fíjense que el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Comienza con un y, con una y, una conjunción, ¿verdad? Y Él está continuando lo que estaba hablando en el capítulo 1. Fíjense lo que dice el versículo Efesios 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros. Lo que está diciendo es, así como Cristo en el poder del Espíritu Santo fue resucitado de los muertos, así también nosotros hemos recibido vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Hermanos, el ser humano, y es lo dice en toda la palabra del Señor, el ser humano no está enfermo espiritualmente. El ser humano no necesita regular o cambiar su conducta con algunos métodos para agradar a Dios. El ser humano no necesita tener algunos hábitos de buena conducta para mejorar su conducta. El ser humano necesita vida espiritual. Está bien claro aquí, hermanos, que él dice, Pablo dice, fíjense el versículo 1, Él les dio vida. En el contexto es, el Señor les dio vida a ustedes. El Señor les resucitó, como leímos en el capítulo 1. El Señor les resucitó con poder, les dio vida espiritual. Cuando estabais, fíjense el versículo 1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es una doctrina fundamental del Evangelio, hermanos. Entender nuestra condición, nuestra miseria. Aquí la palabra muertos, versículo 1, fíjense, en el griego es necros. Cadáver significa eso. Cadáver. Estás muerto espiritualmente. Pero fíjense qué tipo de muerte tiene el ser humano. En vuestros delitos y pecados. Es ahí donde tiene problema el ser humano. Es donde tiene algo que arreglar el ser humano. Y estando muerto, hace una analogía de la muerte física, una comparación. Un muerto no tiene estímulos. Un muerto no puede tomar decisiones. Un muerto no puede hablar. Un muerto no puede escuchar más nada. Entonces,
estamos en una condición miserable delante de Dios. Todas las personas que no tienen a Cristo están muertas espiritualmente, están sin vida. Pueden tener una buena vida por su temperamento, es jovial, es alegre. Por eso dice, cuando muere un joven, dice, estaba lleno de vida. Tenía muchos amigos, era simpático, era jovial, era muy sociable. Entonces parece que tiene vida. Sí, vida física. Pero delante del Señor estaba muerta espiritualmente. Espiritualmente. Entonces, hermanos, algo que tenemos que saber para entender el Evangelio es lo siguiente: el ser humano no está enfermo. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Si Dios no interviene, el ser humano no se puede salvar. Si Dios no hace algo, nadie se puede salvar, porque está muerta. Está muerta la persona. Es por eso que alguien no puede decidir por Cristo si previamente el Espíritu Santo no hace algo, no le da vida, no le sopla vida en su ser. Ahora bien, lo que no significa, hermanos, lo que no significa, por eso hoy y todos los domingos vamos a explicar doctrina pura, pura doctrina, para que la iglesia sepa, hermanos, defender, argumentar y compartir bien el Evangelio. Lo que no significa, hermanos, que el hombre sea tan malo como podría ser. Todos nosotros somos capaces de cometer horribles pecados. Y nadie aquí puede levantar la mano y decir, no, yo jamás mataría. Estás mintiendo, porque si lo pudieras hacer, lo harías. Yo jamás cometería este pecado. Sí lo harías. Si el Espíritu Santo no te refrena o no te frena, sí lo harías. Por eso, no significa que el hombre sea tan malo como podría ser. Simplemente algunas pequeñas pruebas. Si alguna vez tuviste deseo de venganza en tu corazón, pero no se lo dijiste a nadie. O pensaste, ¿cómo le quiero matar? Pero no le dijiste a nadie. ¿Cómo quiero robar ese banco? Pero como no sé robar, tengo miedo, voy a ir preso, vergüenza para mi familia. Hay un freno. El Señor coloca frenos. Pero cuando el Señor libera el pecado de las personas se van y cometen barbaridades, descuartizan personas, abusan de niños, maltratan ancianos. Y esos son pecados livianos nomás, todavía. El ser humano es terrible, hermanos. Es terrible lo que puede hacer un ser humano sin Cristo. Entonces, ¿por qué, hermanos, no vemos como zombies o comiéndonos unos a otros si estamos sin Cristo? Por la gracia común del Señor. Es la gracia del Señor que está atajando a las personas. Está atajando a las personas. Pone un poco de civilización en el mundo para que haya una pequeña convivencia, para que las personas puedan vivir más o menos. Entonces Dios tiene compasión otra vez de los pecadores y les derrama esa gracia común. ¿Qué más no significa? No significa que los incrédulos no puedan mostrar bondad. Hermanos, las personas sin Cristo sí pueden mostrar bondad. Pueden ser buenos ciudadanos y pueden tener buenos afectos también. El Señor Jesús, hablándole a las personas en el Sermón del Monte, dijo en Mateo 7:11, si vosotros, siendo malos, saben dar cosas a sus hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas? ¿Cómo le califica el Señor a la gente? Si ustedes, siendo malos padres, aún así dan buenas cosas a sus hijos, y eso es verdad. Ustedes van a ver matrimonios o personas que dicen, yo no creo en Dios, pero ustedes ven cómo le ama a su hijo, cómo le protege, cómo le provee, cómo le cuida. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Gracias a la gracia común del Señor. Los incrédulos, estando muertos en sus pecados, pueden ser buenos ciudadanos, pueden hacer justicia y pueden hacer obras humanitarias. Mucha gente muerta espiritualmente ayuda a otra gente muerta, proveyéndole comida, abrigo, estas asociaciones sin fines de lucro, pero todas igualmente van al infierno, aún portándose bien toda la vida. Irían al infierno porque están muertas en sus delitos y pecados. También no significa que la imagen de Dios está destruida. Hermanos, el pecado dañó tanto al hombre que pudiera ser un animal prácticamente. Un animal. Alguien pudiera matar cientos de personas todos los días. Pero la imagen de Dios en esa persona está evitando que eso suceda. La imagen de Dios en esa persona está evitando que eso suceda. Cuarto, no significa que el hombre carezca de conciencia. Los incrédulos, muertos en sus delitos y pecados, tienen conciencia del bien y del mal. ¿Por qué, hermanos? En Romanos 2 dice que Dios colocó en sus corazones las leyes de Dios. Todas las personas saben el bien y el mal. El que mató, sabe que mató. Sabe que está mal. El que roba, sabe que está mal robar. No puede decir, yo no sabía que robar era un delito o está mal. No hace falta ni mirar un reglamento, un código de un país, sino que la conciencia misma le acusa. Es por eso que los adulterios, las fornicaciones se hacen todo en oculto. ¿Quién publica? Hola amigos, voy a adulterar en este día. Se hace todo a escondidas. Sabe que está mal. Sabe que está mal. El ser humano sabe por la conciencia. El pecado no le quitó la conciencia a las personas, pero sí la cauterizó, o sea, son esclavas del pecado. Son esclavas del pecado. No significa que no tenga libre albedrío. ¿Tiene libertad el hombre? Sí tiene, pero para lo natural, solamente para lo natural. El Señor le da libertad para elegir para su esposa, elegir dónde vivir, elegir dónde trabajar. Tiene ciertas libertades dentro de su esclavitud pecaminosa. Tiene libre albedrío en ese sentido. No es un robot que no sabe qué hacer. De hecho, lo que más ama el ser humano es su libertad. Tiene libre albedrío, pero solamente para lo cotidiano, trabajar, estudiar, formar familia. Cualquier ser humano puede decidir si quiere casarse o no quiere, porque tiene libertad de decisión. Si compra auto, camioneta o anda en moto o a pie, tiene libertad de decisión. Para eso tiene libertad. Dios no le restringió esas libertades. Pero no tiene libertad para elegir a Dios. Dice en Romanos 3, 10 al 12, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios y no hay quien le busque a Dios. Para las cosas espirituales no puede alcanzar a Dios. Dos cosas no hace el pecador, hermanos. No quiere buscar a Dios y no puede buscar a Dios, al menos que el Espíritu Santo haga algo en su vida. Es lo que hizo contigo y conmigo. El Espíritu Santo obró poderosamente en nuestro corazón.
Y ahí cambió nuestros deseos y ahí sí recién podemos elegir a Dios, buscar a Dios. En esta mañana seguro que viniste para eso, para buscarle a Dios, para escuchar su palabra. Dice en Juan 6:44 que nadie puede venir a Dios si el Padre primero no le atrae. ¿Quién te trajo a Cristo? El Padre. Y el Espíritu Santo con su poder te regeneró. La salvación es toda de Dios, exclusivamente de Dios, y es una obra totalmente de Dios, la salvación. La iglesia predica el Evangelio y Dios hace algo en el corazón de esa persona. Pero Dios se encarga del cambio de corazón. Ahora, ¿qué significa estar muertos en delitos y pecados? ¿Qué significa? Significa, hermanos, que la voluntad está siempre inclinada a hacer lo malo. Esa es una de las consecuencias del pecado. Todos los que tienen criaturas pequeñas ahora, o la tuvieron, o vos fuiste también criatura. La pregunta es, ¿te enseñaron a cómo desobedecer o cómo obedecer? Cómo desobedecer no hace falta enseñar. Tenemos maestría. Nacemos desobedientes. ¿Cuántas veces te dijo tu mamá que no toques el enchufe? No toques hasta que te corrió. Los padres a los hijos no le enseñan a desobedecer, no hace falta. Vienen programados así. Como la caja del celular y el manual de instrucciones. Dice, desobediencia full. Pero sí te va a instruir a cómo corregirle. Dice en el Salmo 51:5, el rey David dijo que en maldad fue formado él y en pecado le concibió su mamá. En el pecado de David. Los bebés no son buenos, son malos. Solamente que no tienen la fuerza para pegarte, para morderte, para matarte. Pero ¿por qué son tiernos los bebés? ¿Por qué son amorosos, dulces? Porque tienen la imagen de Dios. Eso es lo bueno, amén. Disfrutamos de eso. Pero su corazón viene ya mal. La iglesia tiene que saber, el corazón de un bebé ya está latiendo con pecado. Ya se fue engendrado en maldad. Sus padres ya le traspasan la maldad original. Entonces los padres de un bebé, los padres cristianos tienen que orar, Señor, la madre tocando el vientre, salva a este bebé, Señor, sálvalo. Sálvalo. Desde temprano. Que escuche el Evangelio desde temprano. ¿Cuántos dicen amén? Estamos predicando el verdadero Evangelio, hermanos. No somos buenos. Somos malos desde la concepción. Por eso cuando un bebé va creciendo en un hogar cristiano, no es salvo porque está en una casa cristiana. Necesita salvación personal. Necesita conversión tu hijo. Hijos de pastores necesitan conversión también. Nadie está exento. La salvación es personal. Tus hijos, cada uno tiene que creer en Cristo. Yo no puedo declarar que mis hijos son salvos en el nombre de Jesús, porque no tengo el poder de regenerar ni salvar. Pero puedo clamar al Señor por misericordia. Ten piedad de mis hijos, porque son pecadores. Porque son pecadores.
La voluntad humana está inclinada al mal. Nuestra tendencia siempre es lo malo. Siempre es pensar mal. Haga la prueba mañana, levántese y ore y diga, hoy no voy a pecar. Ahí ya empezaste a pecar, orando mal. Se te va a escapar un nervio, una ira, una irritación, un mal pensé te va a ir. Te vas a desbocar, una mala actitud, y te vas a dar cuenta que no hay caso contigo. Que somos pecadores y necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor. ¿Qué más significa estar muerto? Estamos en el versículo 1 todavía. Estando muertos en delitos y pecados. Que hay corrupción en todo nuestro ser. El pecado afectó todo, hermanos, de nosotros. Todo. La parte intelectual, la parte de la voluntad, las emociones. Es por eso que a veces las madres, principalmente las madres, los padres también, la mamá a veces confunde amor con malcriar. Darle todo a mi hijo porque le amo. No hay límites. Estás amando mal. Estás amando en pecado, con pecado. Porque le estás dando todo y permitiendo todo en el nombre del amor. Un concepto errado del amor. Un concepto errado de las emociones. Afectó nuestro cuerpo, hermanos. Está programado nuestro cuerpo nacer un día y morir una fecha. Y en ese transcurso vamos a enfermarnos de diferentes cosas, dependiendo de muchos factores, genéticos, etcétera, etcétera. Pero todos no vamos a escapar de la muerte, de las enfermedades. Siempre hablo con mi esposa y cuando vemos a alguien muy enfermo, no decimos que está enfermo porque pecó en algo, sino lo que hace el pecado, cómo destruye el pecado el cuerpo de una persona, la mente de una persona, las emociones de una persona. Cuando toman malas decisiones las personas, cómo afecta el pecado en la voluntad de la persona. ¿Cómo no se da cuenta de lo que está haciendo? Eso es el pecado, hermanos. Afectó todas las áreas de nuestra vida. Eso significa, fíjense el versículo 1, eso es muertos en delitos y pecados. Los incrédulos no necesitan una mejor calidad de vida. Los incrédulos necesitan regeneración, conversión. Necesitan tener vida espiritual. Dice un comentarista, un cadáver no responde, así también el pecador no responde a las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14 habla de eso. Estamos ciegos para ver a Dios. Versículo 2, fíjense, Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso que así estuvieron. El Señor les dio vida, pero estuvieron muertos. Y la consecuencia de estar muertos está en el versículo 2, fíjense. El versículo 2 habla de que entramos a ser esclavos del mundo y del diablo y del pecado. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense lo que dice el versículo 2, anduvisteis, estilo de vida. Sin Cristo tenés un estilo de vida como del diablo. De hecho, la Biblia dice que los incrédulos son hijos de Satanás. En conducta, en comportamiento, le asemeja, se comporta igual, piensa igual, es enemigo de Dios, por tanto es hijo del diablo. Es hijo del diablo. Por más bien educada que esté la persona,
por más buen ciudadano que sea, por más moralista que sea. El Señor no quiere que seas moralista, el Señor quiere que seas nueva criatura, que seas del Señor. La moralidad del hombre no sirve, hermanos. El Señor dice que es como trapo de inmundicia todo lo que haga la persona. En Isaías dice eso. Todas las buenas obras, todo lo intelectual que sea y lo educada, sin Cristo, hermanos, son como trapos de inmundicia para el Señor. Y para el moralista es peor. Es difícil la conversión de un moralista porque él cree que es buena gente. Los presos en la cárcel se convierten más rápido porque ellos no tienen nada que perder, ya está. Soy una basura, soy un desastre, soy un criminal. Estoy acá por eso. Pero el que está libre afuera, yo soy buena gente. Me voy a ir al cielo porque soy bueno. Porque no soy como los que están presos. Es un error, hermanos, pensar así. Fíjense lo que dice el versículo 2. Nos transformamos y vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire, esclavos de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense lo que dice el versículo 3. Fíjense lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo recuerda a los creyentes que antes también éramos así. ¿Qué tuvo que pasar para que haya un cambio, hermanos? Versículo 1. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Es por eso que hay un cambio de mentalidad en nosotros y un cambio de actitud hacia Dios. Versículo 3. En otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. Bien claro, hermanos. El que no tiene a Cristo vive por su cabeza, hace como él quiere. Toma decisiones antibíblicas sin consultar a Dios y, si es posible, sin consultar a nadie. Sin consultar a nadie. Y la degradación humana está cada vez más visible, más fuerte. Hermanos, el mundo está empeorando, no mejorando. La ciencia y la tecnología van avanzando, pero la conducta y la moral, la esencia del ser humano está en decadencia. Está en decadencia. Uno que es un buen observador se va a dar cuenta de eso. Es por eso que los que tienen aquí pequeños tienen que clamar al Señor, hermanos, para que tu hijo no sea rebelde. No sea rebelde. No es lo mismo un rebelde de los años 60 que un rebelde de ahora. No es lo mismo. Es súper rebelde ahora. Hermanos, los jóvenes le pegan a la policía. Los jóvenes le escupen a las autoridades. Los jóvenes le amenazan de muerte a los docentes y directores. No hay temor de absolutamente nada. No importa las consecuencias. No importa. No importa lo que le pase. Fíjense lo que dice el versículo 3. Los deseos de nuestra carne en aumento. Los deseos de nuestra carne. Lo que yo quiero hacer, voy a hacer. Por eso es nuestra condición como es, hermanos. La condición humana es de miseria, es miserable. Es miserable. Versículo 3. Haciendo la voluntad de la carne. Dijimos que afectó nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos. Toda la Biblia habla, hermanos, no habla bien del ser humano. ¿Saben cuándo en la Biblia vas a encontrar que Dios habla bien de un hombre? Cuando le está obedeciendo nomás. No vas a encontrar más que eso. A Dios le agrada simplemente un hombre obediente.
No importa quién es, no importa lo que tenga, no importa dónde viva, no importa su raza, no importa nada, hermanos. Si está bien de salud o no, si tiene o no tiene. Lo único que le importa a Dios es un hombre piadoso, es un hombre obediente. Es lo único que le importa a Dios, hermanos. Porque un hombre obediente va a hacer todo lo que el Señor le diga en la palabra. Vaya conmigo a Génesis 6:5, vamos a ver rapidito algunos pasajes. El concepto de Dios, ¿cómo habla Dios de los hombres, hermanos? El ser humano sin Cristo, el ser humano sin Cristo. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor estaba observando la maldad de los hombres. Y fíjense, recién en Génesis 6 estamos. Comenzando la historia de la humanidad, había mucha maldad, ya en la época de Noé. Por eso decidió Dios traer juicio sobre la humanidad. Conocen la historia. Dejó a Noé y su familia para tener misericordia a la raza humana y que venga el Salvador, nuestro Señor, ahí. Pero el resto pereció, no quedó nadie, hermanos. Fue un juicio terrible del Señor. Fíjense el versículo 5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y los deseos de sus pensamientos, las decisiones solamente era de continuo hacer el mal. El mal. Vaya conmigo a Isaías 64:6. Isaías 64:6. Isaías 64, versículo 6, sobre la conducta y las obras de los hombres. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Todo lo que el hombre haga sin Cristo no lo acepta Dios, es como trapo de inmundicia. Es como trapo de inmundicia, manchado por el pecado. Jeremías 17:9, ahí al lado, Jeremías 17:9, sobre el corazón del ser humano. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿y qué más? Y perverso. Quiero ser fuerte en esta mañana, hermanos, porque el pecado es fuerte, pero la salvación es grande, que vamos a ver más adelante. La salvación es superior, la gracia del Señor es mayor, pero la iglesia necesita saber esta información, hermanos. Desde la concepción se está formando un bebé con un corazón engañoso y perverso. No de adulto, de niño, de bebé, de niño. Muchas cosas un niño no puede hacer porque no tiene todavía la capacidad de maquinar algo grande, la fuerza física para destruir. Pero si pudiera, lo hiciera desde pequeño, desde bebé. Como dijimos, es cierto que es tierno, es cierto que es amable y querible, y todos van a adorar un bebé, porque tiene la imagen de Dios, por la gracia del Señor. Tiene la imagen de Dios. Esa es la parte positiva, lo que vemos afuera, pero su corazón está inclinado hacia el mal. Es ahí donde los padres cristianos tienen que trabajar mucho y mostrarles a Cristo
desde la infancia. Recuerdo que, creo que mi esposa o alguien comentó que en una escuela dominical estaban enseñando esto sobre el pecado, y eran niños chiquitos, y creo que la profesora preguntó: ¿nosotros somos niños buenos o niños malos? Y todos gritaron: ¡somos buenos! Y creo que un niño levantó la mano y dijo: profe, nosotros somos malos y vamos al infierno. Algo así. Entonces le dije a esa persona: wow, esa mamá la que está haciendo bien su trabajo. Le está enseñando bien. Porque levantó con una convicción: no, nosotros somos niños malos y nos estamos yendo al infierno. Wow, y necesitamos de Jesús. Le estaba enseñando bien. 17:9, fíjense, hermanos, Jeremías: engañoso es el corazón. Es engañoso el corazón. Y agrega Jeremías, este es chocante, es fuerte, hermanos, golpea al orgullo, y perverso. Es perverso. Somos capaces de maquinar cosas terribles, pero el Señor nos ataja. El Señor nos ataja. Marcos, Evangelio de Marcos, uno más vamos a ver. Marcos, Evangelio de Marcos 7. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Los profesionales de la conducta, psicólogos y otros, muchas veces tienen esta teoría que una persona se porta mal por la mala junta o por donde vive esa persona, ¿verdad? Le culpa más al ambiente, a la junta. No, el gobierno es el problema, por eso anda así. Roba porque no hay trabajo, dicen, ¿verdad? Y yo estoy en un grupo donde todos los días piden personal para trabajar. Todos los días, millones de empleos, hermanos. Es la realidad hoy. No quiere nomás la gente trabajar. Robar es más rápido. 3 segundos, 30 segundos. No 8 horas todos los días. Muy simple es muy simple. No es el ambiente, no es la mala yunta ni nada, hermanos. ¿De dónde sale el deseo de hacer algo malo? El Señor lo dijo, fíjense el versículo 21. ¿De dónde sale, hermano? Del ambiente. Del corazón de los hombres, lo dijo Jesús. De hecho, tengo la Biblia, hermanos, chiquita esta de estudio. Está en rojo lo que dijo. Es para como atender. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El deseo de adulterar nace de adentro. Las fornicaciones, los homicidios. Hermanos, como dice la gente, estamos en el horno. ¿Cuál es la condición humana entonces según todo lo que vimos? Es de miseria. Es de miseria. Si todos decimos amén, entonces es el buen inicio de entender el Evangelio. Ahí vas a entender por qué tuvo que venir, Cristo tuvo que venir, hermanos. Amén. Porque tu condición era horrible. Era horrible. No se soluciona en los colegios, no se soluciona en la casa, no se soluciona con terapia. Se soluciona con un cambio de corazón. Con un cambio total de corazón. Charles Spurgeon dijo:
No hay bestia en un lobo o en un león o en una serpiente que sea tan brutal como la bestia que hay en el ser humano. Charles Spurgeon lo dijo hace 200 años más o menos. Punto número 2, versículo 3. Eso revela nuestra incapacidad. Si estamos muertos, entonces somos incapaces de buscar a Dios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3 al final. Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es el resultado de estar muerto espiritualmente? Estar bajo el juicio de Dios, hermanos. Bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, ¿de qué te salvó el Señor? Del juicio de Dios, de su ira. ¿Se va entendiendo? Por eso descargó la ira sobre su Hijo, porque si no, la tendría que cargar sobre vos. Si alguien, hermanos, en esta vida muere sin Cristo, la ira de Dios es descargada sobre esa persona y se va al infierno. ¿Cuál es el resultado de la descarga de la ira? El infierno. Ese es un lugar que Dios a propósito preparó, hermanos, para los demonios, para Satanás. Y tristemente para el corazón del Señor, para los que no creen en Él, porque Él es santo. Él no quiere la muerte de ninguno, hermanos. Él no quiere la muerte de ninguno. Son sus criaturas. Pero como Él es justo, fíjense lo que dice el versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Otros teólogos en otras versiones van a encontrar de la justa ira. No solo de una ira compulsiva, sino de una justa y equilibrada ira de Dios. Una ira santa. No hay de otra. Dios no le puede recibir en el cielo un incrédulo porque Él es santo. Él es santo, no le va a recibir. Entonces su destino es el infierno. Fíjense, hermanos, lo mismo que los demás. Habla que nosotros estábamos así. Estábamos así. Juan Calvino dice, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por naturaleza. Por naturaleza. Fíjense lo que dice el versículo 3 al final. Y éramos por naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un hombre pecador? Naturaleza caída. Una naturaleza muerta. ¿Cuál es la incapacidad que tiene entonces el hombre, hermanos? Romanos 3. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El que dice, yo vengo a la iglesia porque de chiquito le buscaba. No es cierto lo que decís. Le buscabas a tu manera tal vez. Pero si Dios no te abrió el entendimiento, Dios no te tocó el corazón, no le podés buscar a Dios. Es imposible que el hombre le busque a Dios, a menos que obre el Espíritu Santo en su corazón. Y tercero, bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Hermanos, dimensioná en esta mañana de dónde te sacó el Señor. Cuando alguien cuenta su testimonio, dice, el Señor me sacó de la borrachera, el Señor me sacó de la droga, el Señor me sacó de robar, el Señor me sacó de... No, el Señor se sacó de Él, de su ira. De su ira te sacó. Muchos incrédulos pueden salir de la droga con terapia, medicina, tratamiento. Muchos incrédulos pueden dejar de fumar y tomar, dedicarse a la buena vida, a trotar, a ir al gimnasio. Un amigo me ayudó a salir del cigarrillo. No hay problema con eso, hermano. Ahora, ¿quién te saca de la ira de Dios? Solo Dios. Solo Dios. Hermanos, el Evangelio no es sacarte de las drogas, es sacarte de la ira de Dios. Sacarte de la ira de Él.
Lo peor que puede pasar es que un ser humano esté bajo la ira de Dios. Lo más terrible que te puede pasar en esta vida. Encima es una ira justa, una ira santa. Y vamos a nuestro tercer y último punto, versículo 4. Ahora viene, hermanos, el alivio para nosotros, el consuelo, la felicidad de todo creyente, hermanos. Versículo 4, pero Dios. Era todo mala noticia, ¿verdad? Estábamos muertos bajo la ira de Dios, destinados al infierno, todo mal, en desobediencia. Pero hay un pero Dios. Se cuenta que Martin Lloyd-Jones predicó más de un año solamente el versículo 4. Pero Dios, se quedó ahí. Pero Dios, ¿qué? Pero Dios 1, pero Dios 2, pero Dios 3. Había mucho para decir. Pero Dios, hermanos, lo cambia todo. Hay un giro, parece, ¿verdad? Hay un giro, pero Dios. Acuérdense, hermanos, no buscábamos a Dios, no amábamos a Dios, rebeldes desde la infancia, pero Dios. Versículo 4, hubo una misericordia en Cristo. La misericordia de Dios en Cristo, que es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Si lo buscan en griego, rico en misericordia es sobreabundantemente rico. Eso significa rico en misericordia. Dios se pasó de misericordia. Dios tuvo abundante misericordia sobre tu vida y sobre mi vida. Hermanos, si amaneciéramos en el infierno, Dios sería justo y no podríamos quejarnos de nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿Qué tuvo el Señor, hermanos? Voluntad para venir a la tierra, encarnarse. La humillación más grande de Cristo fue encarnarse, hermanos, hacerse como nosotros, con debilidades, pero sin pecado. Sin pecado. Se hizo como nosotros. Tenía que ser un representante que nos entienda, que nos identifiquemos con el Cristo hombre. Tuvo que venir el Señor. Entonces, el Señor, ¿qué puso, hermanos? Anoten esto. El Señor puso su voluntad, puso su amor, puso su misericordia y puso su gracia. ¿Qué colaboramos nosotros? Famoso colaborar para comer, ¿verdad? ¿Qué colaboramos nosotros? Nuestro pecado. Es lo único que pudimos aportar para que haya perdón. Nuestro pecado. ¿Qué podríamos ofrecer al Señor? Nuestro pecado. No tenemos más nada que ofrecer. Es rico en misericordia. Fíjense lo que dice después. Por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que hubo una resurrección espiritual. Eso significa. Hemos resucitado espiritualmente. ¿Qué más? Que fuimos salvos por la gracia del Señor. No pusimos nada y no hicimos nada. Dios hizo todo. El Señor hizo todo. ¿Y qué significa estar sentado juntamente con Cristo? Que para el Señor, hermanos, nosotros estamos como en el cielo ya. Nosotros ya estamos como en el cielo. Nos considera ya santos, cristianos y en el cielo. Por eso la salvación es segura. Es segura la salvación. ¿Qué más significan los lugares celestiales? Que ahora nosotros estamos influenciados por cosas espirituales y santas.
Eso significa. Por eso cuando alguien me dice, pastor, ahora entiendo Apocalipsis, ahora entiendo tal libro, porque está siendo influenciado por el Espíritu Santo. Otras personas van a leer la Biblia y van a leerla históricamente. Y le preguntas a uno incrédulo, ¿entendés la Biblia? Sí, sí, entiendo todo lo que pasó ahí. Pero no entiende espiritualmente lo que significa lo que está escrito ahí. Eso significa estar sentado en los lugares celestiales. Estamos influenciados por el Espíritu Santo. No estamos influenciados ya por cosas demoníacas. La vieja vida, en la otra vida. Hermanos, la salvación fue para la gloria del Señor. Todo lo que te está pasando, lo que te pasó con Cristo es para su gloria. Es un plan hecho en la eternidad pasada. Se llama el plan de redención. Lo tenía planificado antes de la fundación del mundo. Y el Señor ya tenía tu vida, tu nombre en mente antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Versículo 7. ¿Para qué hizo todo eso el Señor, hermanos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quería mostrar el Señor con esta salvación tan grande? Acordate, hermanos, muerto, mereces el infierno, odias a Dios, sos rebelde de corazón, y el Señor puso bondad, misericordia, gracia, te amó, te eligió, te perdonó. ¿Qué quiso mostrar? Versículo 7. Las riquezas de su gracia. Así de grande es la salvación, así de grande es el Señor. En conclusión, quiero contar una historia, hermanos. Un breve relato. Un hombre cayó en un pozo profundo, lleno de lodo, lleno de barro. Y cuenta la historia que pasó un filósofo y dijo, piensa positivo y saldrás de allí. Pasó un religioso y dijo, cumple estos mandamientos y saldrás de ese pozo. Pasó un psicólogo y dijo, convéncete de que no estás tan hundido. Pero finalmente pasó Cristo, Él descendió al pozo, tomó al hombre muerto y lo levantó a vida nueva. Amén. Eso hizo el Señor con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por este primer punto, Señor, esencial, crucial, para entender el Evangelio mejor, Señor, para entender quiénes somos, quiénes éramos sin Cristo, sin ti, Señor, quiénes éramos, cuál era nuestra condición, cuál era nuestra miseria, Señor, cuán profundo hemos caído, Señor. Y todo lo que hablamos es verdad, porque todo está en tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias y tantas gracias en esta mañana, porque el pero de Dios hizo la gran diferencia. Ese giro maravilloso, sorprendente. Oh Señor, gracias. Realmente merecíamos el infierno, tu ira, el castigo. Iba a ser justo, santo, iba a ser lo correcto, pero te damos gracias, Señor, que tuviste gran misericordia, gran amor, gran bondad y mucha gracia sobre nuestra vida. Fue derramada, Señor. Hoy entendemos, Señor, que necesitamos no cambiar la conducta, necesitamos regeneración, cambio de corazón, un cambio radical de corazón. Necesitamos vida en abundancia.
porque estábamos muertos en delitos y pecados. Si hay alguien aquí que no es creyente, esta oportunidad en esta mañana de reflexionar lo que hablamos. No necesitas hacer obras, no necesitas portarte bien cada día en el sentido de hacerlo con tus fuerzas, con tu esfuerzo para ganarte el cielo. Lo que necesitas es conversión, cambio de corazón, regeneración, transformación, pasar de muerte a vida. Y a todos los creyentes, a todos los hermanos que están aquí escuchando, dale gracias al Señor en esta mañana, porque Él te hizo una nueva criatura. Sos una nueva criatura para su gloria, con nuevos afectos, nuevas emociones, un nuevo espíritu. El Espíritu del Señor está sobre ti. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a recordar esto y ayúdanos a vivir para tu gloria siempre, Señor, porque fuimos salvos únicamente por tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús. Amén.